Hola, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Viene usted, profe? A Luca, Luca. Luca, Luca, Aquí estamos, amigo. Capabamba. Ah, ya. Ya, ayer en qué quedamos, íbamos a ver la elección del parámetro, ¿cierto? Sí, profe. Hay unos ejemplos ahí atrás en la guía, en el PPT, lo vamos a analizar ahora. ¿Cómo dice que dijo? Buena está. Ay, buena está. Ay, pero ¿qué más? No, qué bajo. Veis un ejemplo, ¿lo ven? No. Yo no lo veo, profe. Ahí, Ahora sí. ya, ahí hay un ejemplo. Un ejemplo para ver un ejemplo de... Va a depender del caso, del problema. Dice, determine el parámetro mínimo que debe tener la glotoide para una velocidad de proyecto igual a 70 km por hora. Entonces, dice como primer paso, es lo único que te está dando determinar el parámetro mínimo que debe tener la glotoide para una velocidad de proyecto igual a 70. Parámetro mínimo, de ahí para arriba, ¿sí? Está grabando, ¿no? ¿Están grabando? Aquí dice que está grabando, ¿sí? Sí, profe. Ya. Entonces, miren, dice determinar el parámetro mínimo que debe tener la glotoide para una velocidad de proyecto igual a 70 km hora. Se supone que aquí no hay un radio determinado, me están dando solo la velocidad. Entonces, aquí lo único que yo con la velocidad puedo sacar el radio mínimo, ¿o no? Sí. ¿Se entiende? Sí. Porque no hay un radio de por medio aquí. Entonces se calcula, se va por la velocidad y que se calcule el radio mínimo. Para esa velocidad el radio mínimo es 176.2. Y ahí cuadran el radio a un radio de 180. Entonces, está ahí el radio con el radio mínimo, ojo, porque, insisto, acá no existe un radio, solo existe la velocidad. Entonces, se va a hacer el primer paso, que dice que el parámetro tiene que estar entre R tercio, menor o igual a A, menor o igual a R. Entonces aquí lo que hace es determinar el A igual a R tercio. ¿Cuánto es? Estamos hablando del parámetro mínimo. Y calcula el parámetro ahí asociado y le da el valor 60 ahí. ¿Estamos? Porque te da la opción entre R tercio y R y elige el R tercio. Despeja la fórmula porque es menor o igual. Puede hacer eso. Y le da 60 como primer punto. Después, ahí habla de... Dice que la versión 2002 del manual de carretera, una nueva condición para el cálculo del parámetro mínimo. Miren, fíjense. Esta es que el retranqueo de la nueva curva circular enlazada
sea mayor o igual a 0,5, siempre que el radio sea mayor a 1.2 radio mínimo. En este caso no es aplicable ya que no estamos buscando el la mínimo. Dice, si el radio estuviera comprendido entre ese parámetro, en este caso se determina el A mínimo según la siguiente forma. Si el radio estuviera ahí. Entonces la condición es 60. Después viene y calculan la otra alternativa, que es con respecto a la condición de la fuerza centrífuga. Y ahí está, que es la raíz de n por a, y ahí reemplazan el radio mínimo, el que calculamos, por 1.3. Entonces aquí en el radio mínimo hay que buscar la pendiente relativa a los bordes. Mira, dice, la pendiente relativa a los bordes que se ocupa para determinar el valor mínimo del parámetro de la crotoide corresponde a los valores mínimos según la tabla 3203. ¿Cuál es la tabla 3203? Para sacar S. Estamos hablando para una velocidad de ¿cuánto? 70 horas, sí. 70. Entonces, 3303. Esta es la tabla, si es que no me equivoco. No aparece esa tabla que hay que buscarla no la veo. Hay que buscarla en el manual de carretera. La tabla para la tasa, pero yo la tengo aquí, yo se la voy a dar. Usted la tiene que buscar donde dice ahí. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que te dice ahí? Dice, la pendiente relativa a los bordes que se ocupa para determinar el valor mínimo del parámetro de la crotoide corresponde a los valores mínimos según la tabla. Y aquí está el máximo para n igual 1 y el máximo para n igual 1. Y ahí uno ubica entre 60 y 70, nosotros estamos en 70, y sale 1.3 de la tabla 3203.305. Esa es la tabla. Dice valores admisibles pendientes relativos a los bordes. De ahí sale esa tabla, ¿estamos? Ustedes la ubican, la sacan y la pueden sacarle fotocopia. Yo le saqué fotocopia aparte del manual de carretera y ahí está. Aquí no aparece, no la tienen en la presentación, pero la voy a ingresar, ¿vale? Entonces se calcula, se hace el cálculo, se saca la raíz y le da 58,24. Entonces ya hay 60, ya hay 58,24. Después viene esta, dice la longitud de crotoide debe ser suficiente para el incremento de la aceleración, con una tasa uniforme J. Entonces aparece la fórmula esa, si la ven, donde hay que sacar la velocidad específica y el J máximo. Velocidad específica y J máximo. Entonces estamos hablando de 70. ¿Cuánto sería el J máximo? 1.4. Y ahí reemplaza 1.4, reemplaza todos los valores, los datos, 1.27 por el peralte, 70 y le da 59,47. ¿Cuántos parámetros van? ¿Cuánto dio el primero? 60. ¿Cuánto dio el segundo? 58,24. ¿Cuánto dio el tercero? 59,47. Dice que de estos tres,
que son valores mínimos, el mayor de ellos será el parámetro mínimo. Entonces, en este caso, el parámetro a elegir son 60. Profe, entonces está bien decir que, por ejemplo, si mi parámetro es mayor que las 3 fórmulas, o sea, cumple las 3 fórmulas, está bien entonces. Sí, está bien. Pero ojo, hay que tener ojo sí también con el radio asociado. Aquí no venía un radio. Si se dan cuenta, no venía un radio. Trabajamos solo con el radio mínimo, ¿entienden eso? Aquí no venía un radio. Sí, aquí sí, sí. Aquí lo único que venía asociado a la velocidad. Y para eso, con la velocidad yo tuve el radio mínimo. Que no es lo normal, pues lo normal es que yo tenga un radio, ¿no? ¿Sí? Sí, pues en toda curva yo voy a determinar un radio. Profesor, el cálculo ¿Sí? se haría después con el radio que... Con el radio, ahí vamos a ver otro ejemplo. Aquí estamos hablando cuando no hay un radio. Muy difícil porque siempre tiene que haber un radio, pero si no hay una condición y no te dan, tú tienes que determinar un parámetro de glotoide. Aquí tienes una condición, pero aquí estáis trabajando con el radio mínimo. Entonces el radio mínimo hace con eso jugáis, ¿estamos? Aquí hay otro, aquí sí queda en el radio. Aquí sí dan el radio, que dice, determine el parámetro normal. Aquí dice parámetro normal. El otro era parámetro mínimo. Este es el parámetro normal. Determine el parámetro normal. O sea, se supone que el que vas a calcular tú es el normal, el que debería llegar. Mientras cuando tú no tienes el mínimo, tú al hacerlo con la velocidad, con el radio mínimo, tú de ahí vas a elegir un parámetro que sea mayor a ese, al elegido de los 3, porque es mínimo. Pero acá es normal, porque tienes un radio asociado. Ya no es el radio mínimo, ¿me entienden o no? Siempre cuando trabajemos con mínimo, en este caso el radio mínimo, tu norte va a ser trabajar siempre con uno mayor o igual a ese. Tratar de nunca trabajar con ese, pero de ahí para arriba. Pero en este caso, si yo tengo un radio, mi parámetro va a ser el parámetro normal asociado a ese radio. Entonces, lo primero que se hace, el punto A, es la parte de guiado óptico, y aquí se aplica lo mismo. Se toma siempre el lado izquierdo de la igualdad y empiezan con el ¿cuánto se llama? 300-3 igual 100. Entonces, el primer parámetro asociado a ese radio normal, que es 300, equivale a 100, ¿cierto? ¿Por qué no elige el otro? ¿A qué se debe por qué no elige el otro? ¿Por qué no elige acuérdense que era R tercio menor o igual a A, menor o igual a R? ¿Por qué no elige por el lado del R? Y en este caso sería un parámetro 300, ¿por qué? Porque seguramente no te va a quedar ningún espacio para la curva. ¿Ah? O sea, ningún espacio para la glotoide, porque fíjense, si yo aplico la fórmula de glotoide, acuérdense cuál era la fórmula de glotoide, para sacar la longitud. Era A cuadrado partido por el radio, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces si yo reemplazo el A, que en este caso me estoy yendo por el lado derecho, que era R, en este caso un parámetro de 300, ¿no? ¿No es así? ¿Sí o no? Yo me estoy yendo acá, me lo voy a volver acá a las condiciones para que se acuerden. Esa. Nosotros empezamos con esto es como como el por el lado izquierdo, pero también yo puedo darle un valor A del valor R, porque ahí dice, puede ser igual al radio, o sea, A igual a 300, pero ¿qué pasa ahí? Si yo hago eso, me va a quedar que 300 elevado al cuadrado, dividido por 300, y me va a dar una longitud de glotoide
de 300 metros. ¿Lo ven o no? Sí, Llevamos 300 metros de longitud. ¿Y qué me va a quedar de curva? Nada casi. Lo más probable es que no me va a dar nada o me va a dar... Entonces, por el otro lado, al hacer el Dreyso R tercio, me está dando 100. Que si yo tomo ese valor y lo coloco acá, que va a ser 100 elevado al cuadrado, y lo voy a dividir por 300, y me está dando una longitud de clotoide de 33.33. ¿O no? Bueno, ¿no? ¿Sí? Eso es más lógico, ¿no? Es más lógico eso. Ya. Sigamos. Ya, entonces quedamos con 300. Después se debe analizar si el radio es mayor o igual a 1.2 el radio mínimo. Entonces necesitamos el valor del radio mínimo de velocidad 70. De velocidad 70 ya hablamos que el radio mínimo era 80, ¿no? Ya habíamos calculado ya. Entonces 1,2 veces el radio mínimo equivalente a una velocidad de 70 es 180. Si yo multiplico 1.2 por 180, me da 216. Me da 216. ¿Y qué te dice? Lo que significa que el radio dado es mayor, razón por la cual el parámetro debe cumplir con la condición de que el delta R sea mayor o igual a 0,5. Entonces, ¿por qué? Porque el radio que estamos nosotros, el radio que fue 300, es mayor al valor de ahí, de 1.2 por 180. En este caso R es mayor o igual a ese producto. Entonces lo que significa que el radio dado, en este 300, es mayor, razón por la cual el parámetro debe cumplir con la condición que el delta R debe ser mayor o igual a 0,5. 0,5. Entonces cuando es así, cuando delta R mayor o igual a 0,5, se ocupa la siguiente fórmula, la que está ahí. ¿Ah? Entonces es la raíz cuarta de 12 por 300 elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Estamos ocupando la fórmula esa, raíz, ¿sí? ¿Cuánto es eso? Y el cuadrado elevado a 1 dividido en 4. Me da 32. Calculen ese, alumno. Calculen ese valor. Verifíquenlo. ¿Cuál, profe? ¿El A o el C? Ese. No, el A. Eso es el A. Este es por qué. Porque al decir, porque cuando yo estoy haciendo la segunda etapa, pero yo tengo que ver si el radio es mayor o igual a 1.2 radio mínimo. Tiene que pasar por ese filtro. En este caso, el radio que era 300 era mayor o igual a 216, que era la multiplicación de esos. Por lo cual se tiene que cumplir esto que está aquí. Pero esto se ocupa de esta fórmula. Entonces lo que yo estoy viendo aquí, que hay algo raro. Uno dividido en 4. Me da 32 a mí. ¿Cuánto les da a ustedes?
mí también, profe, me da 32.2371. ¿Cierto? 32.23.7. ¿Sí? Entonces ya tenemos, Sí, lo mismo. tenemos unos de 100, de 32. A no ser que la fórmula esté mala. A ver, veamos la fórmula. No, si aquí está. Es 12 por R. Ah, R al cubo. R al cubo. Está mal eso. Está mal puesto ahí en la otro lado. Es R al cubo por si acaso. Ahí sí da 134, 16.41. Elevado al cubo por 12. Y eso elevado a 1 dividido en 4. 134, ¿cierto? Sí, profe. 134,164. ¿Sí? Me había asustado porque en el Excel a mí me daba 134. No, pero es que, no, pues es que está malo. Aquí Sí, estaba mal la fórmula esa. está mal aquí ingresado, por eso hay que tener ojo. Está ahí al cubo, por si acaso. Ya, entonces, estábamos aquí. Y ahí los da. Después, entonces, ya tenemos uno de 100 y el otro de 134. Seguimos. Nos vamos a la parte C. Y la parte C, como estábamos con un... Aquí cuando yo estoy trabajando la pendiente relativa de los bordes, acuérdense, la pendiente relativa de los bordes para 70, para valor normal, porque estamos hablando de un radio normal. Cuando hablamos de radio normal, todos los parámetros son normales, ¿estamos? Entonces, acá existe para parámetros mínimos y para parámetros normales. Entonces yo me ubico aquí. Entre 60 y 70 es 0,6. 0,6. Vuelvo de nuevo a la misma el mismo cuadro que aparece en esa página, ¿vale? Ahí ustedes encuentran esa que se llama valores admisibles dependientes relativos de los bordes, ¿estamos? Así se llama el cuadro. Entonces, como ese es normal, yo me ubico en el rango de la velocidad y me da 0,6. Entonces, el parámetro A va a ser la raíz de 1 por 3,5 por 7 por 300 y lo vamos a dividir por 0,6. ¿Cuánto da eso? Debería dar lo que está ahí, pero ustedes verifíquenlo. Me da lo mismo. Sí, a mí igual. Ya, 110,68. 68. Ya, y nos falta el último. Como aquí el parámetro normal, J normal, dice, J normal, estamos obligados a obtener la velocidad específica. ¿Estamos? Para ver cuál vamos a usar. 0,5 o 0,4. Entonces dice, para encontrar la fórmula se debe calcular la velocidad específica y ella se obtiene. ¿Por qué digo yo? Porque resulta que ahora yo tengo 300 metros. Y yo necesito obtener la velocidad asociada a esa curva de radio normal, que es ¿cuánto? 300 metros, porque ese fue el que empezamos. El radio a ustedes les va a dar 80, 60, no sé. Este es el procedimiento que tienen que hacer. Por lo menos, yo no creo que vayan a trabajar con el otro, a no ser que le trabajen con el mínimo y ahí hacen el primer paso. Pero aquí el radio es un radio normal de 300. Por lo cual yo necesito tener la velocidad específica asociada. ¿Sí?
para poder sacar SJ. Porque ahí dice, para velocidad específica menor a 80 es 0,5, para velocidad específica mayor a 80 es 0,4. Yo no sé cuánto es la velocidad específica asociada a un radio de 300. Lo tengo que calcular abajo. Entonces, velocidad específica al cuadrado más. Hagan la cuadrática. Ustedes lo hicieron, me imagino que lo hicieron porque deben saberla calcular, porque hicieron la tarea, ¿o no? ¿Qué pasó, amigo? La weá se inunda toda la chucha. ¿Cómo se inunda? Se inunda la weá. De mano. Lo que me estaba diciendo recién. A los 10 se inunda la weá. Se inunda. ¿Qué fue que se inunda? Ah, se sobrepasa. Sí. A los 100 me da lo mismo. Pero los 10 años. No, pero vean los 5. Si el proyecto dura cuánto, un mes, un año. 6 meses. Ya, porque lo vean los 5, Pero puede cambiar tanto por el coeficiente de mayo. No. Esa hora me pregunté qué cambió tanto. Creo que me comentó que. ¿Y qué más cambió? No, nada más. Dijo usted había jugado con el pendiente, dijo. La entrada y la salida. No, lo que pasa es que ahí yo cambié, para eso trabajaba, ya no trabajaba con crítico. Dile, ¿con cuál está trabajando? ¿Con crítico o super crítico? Porque, o sea, ¿te acordás que está el crítico, super crítico y el otro cuál es? Mixto. Ya, ve con cuál está trabajando. ¿Ya calcularon, amigo? Según yo, me da 85,675. Ya, yo lo voy a ver. Ya, pues, dile que lo traje en crítico. Y si no cambian, super crítico. Sí. 84,576 kilómetros hora, ¿cierto? ¿Sí? Ese, 84 era, sí. entonces, ¿qué valor normal o qué J normal vamos a ocupar? ¿Un B menor a 80 o el B mayor a 80? Es mayor a 80, o sea, 0,4, ¿sí? ¿Lo ven o no? Hay que usar ese. Y aquí él calcula, bueno, ahí está el resuelto en la velocidad específica, ya está claro que da eso. Y ahí volvimos y calculamos acá exactamente lo mismo y le da 143. Reemplazando los valores, aquí el único voy a volver atrás para que veamos la fórmula. Aquí el único incógnita es J, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí vale 0,4 y al reemplazar les debe dar 143,01. Entonces nos va a dar otro parámetro que es 143,01. Ahí, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos hemos elegido? Ahí harían 3, po. Está el 134,16, el 110
y el 143, ¿cierto? Dice que de estos 4 valores, no, pues hay 4 porque elegimos uno que era 100. Pues. Ah, sí, pues el primero, sí. Uno es 100, el otro es 134, el otro es 110 y el otro 143. De esos 4 se elige el mayor. ¿Cuánto va a ser el mayor? 143. Entonces, porque dice que el mayor de eso, de los mínimos, a ver, veamos, a ver. Hay que tener ojo. Sí, ¿no es? Mayor. Entonces el parámetro 143. ¿Estamos? Yo creo que este va a ser lo más común para ustedes, alumnos, porque el radio, ustedes van a determinar un radio. Va a haber un radio normal a cada curva. Entonces ustedes van a tener que hacer todo este trabajo que está aquí asociado en su cálculo para determinar el radio. ¿Estamos? Porque van a tener un radio normal asociado a una curva. ¿Entienden o no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me copian o no? Sí, profe. Pero mira, fíjate en algo de lo que yo le estaba diciendo, mira. Fíjate, mira. Analicen aquí, mira. Dice, se tiene entonces un valor de parámetro mínimo para velocidad de proyecto. Luego, otro valor que es aplicable para cada radio en radio en particular y que corresponde al valor normal, mira, dice, además, se tiene que el valor máximo del parámetro correspondería al dado por la condición de guía óptico. Es decir, que A menor o igual a R. Pero esta condición, ahí lo que yo les decía, ¿por qué no tomó ese valor? Yo tomó el de R tercio, pero no tomó el A menor o igual a R. ¿Por qué? Pero esta condición produce longitud de clotoide muy larga. ¿Cuánto nos dio cuando calculamos? 300 metros, ¿sí o no? ¿Sí? Dice, pero esta condición produce longitud de clotoide muy larga, que crean cierto riesgo para los conductores en el empalme de la red. Por lo que se reguló acotando que el A máximo va a ser igual a 1.225 veces A de lo normal, lo que daría un valor máximo de, ahí está, fíjense, eso que está ahí, ¿lo ven o no? Finalmente 143 por 1.225 le da 175.19 y ahí entre esos dos valores obtiene el parámetro. Dice, como conclusión, fíjense lo que hizo, porque eso es lo que van a tener que hacer. Dice, como el A menor o igual a R no lo utilizó, ¿por qué? Porque daba una longitud de clotoide de 300 metros en el empalme, por lo que se reguló acotando que el A máximo sea igual a 1, porque se supone que el que calculamos era la mínimo y tiene que haber una máxima. Es el intervalo, ¿sí? Para regularlo en el primero, ahí. Porque supuestamente era ¿cuánto era el radio que ya hemos visto? 300. Entonces ahí aparece entre 143, el que calculamos, el que obtenimos, de la elección de los tres, y aquí toma el valor máximo. Entonces, ¿cómo calcula el máximo? Multiplicando por un factor que es 1.225. Ahí le va a dar 175.19. Entonces, el valor del A debería estar entre 143 y 175. Ahí estaría el valor óptimo para esta clotoide, para este radio de 300. Dependiendo finalmente de la elección de la condición que presenta el terreno, dice. ¿Vamos? Entonces yo puedo elegir el 150 si quiero. Puedo elegir el 160,
el 170. Pero imaginemos que elija el 160, el parámetro A igual a 160. ¿Cómo me va a quedar eso? Me va a quedar que 160 elevado al cuadrado lo voy a dividir por 300, ¿cierto? Y me da una longitud de 85. Una longitud de 85. Que es una longitud buena. Es una longitud buena, ¿cierto? ¿Sí? Para el tamaño de la curva, que es radio 300. Entonces, ojo, ustedes cuando elijan el máximo de las 4 elecciones, cuando están trabajando con un radio normal, van a tener que sacar el máximo y el mínimo y obtener ahí un intervalo para obtener el valor óptimo del parámetro. Entonces, el mínimo va a ser el que eligieron, de los 4, y el máximo se calcula igual a 1.225 veces el valor del A elegido, del A mínimo. Y ahí ustedes tienen el rango. Entonces, insisto, yo puedo elegir el 150, el 160, el 170, y yo elegiría el 160 aquí. Como parámetro, y estaría bien. ¿Estamos? ¿Entendieron o no? Este es el procedimiento para elegir el parámetro de la glotoide. Yo creo que este va a ser lo más lo normal que van a tener que hacer en su proyecto, porque el radio lo van a tener, va a ser un radio normal, entonces van a tener que hacer todos estos procedimientos para obtener el A óptimo. ¿Estamos? Todos estos cálculos. Ahora, aquí hay otro más, dice determine el parámetro normal máximo, aquí dice, para un camino de 70 km por hora y radio 250. Aquí dice radio normal máximo. Y uno lo puede también determinar haciendo lo mismo. Traten de hacer eso. Acuérdense que el radio normal máximo es ese. El A máximo. Ese, ¿estamos? ¿Lo ven o no? ¿Aló? ¿Cómo, profe? Que se le escuchaba cortado. Yo lo que estoy diciendo que en este ejercicio, a ver, miren, aquí yo tengo un mínimo, una mínimo y una máximo. El A mínimo sale de la elección de las cuatro condiciones. Y el A máximo sale de la mínimo multiplicado por ese factor. El A máximo, ¿estamos? ¿Sí? Esos son los puntos. Entonces, acá en la pregunta te dice, determine el parámetro normal máximo para un camino de 70 y radio de 250. Tienen que hacer exactamente lo mismo. Háganlo. Quiero que me lo resuelvan ahora. Entonces, si yo digo 250, lo divido en 3, me va a dar 83, ¿o no? Entonces la primera elección que me está dando es 83,3. Esto yo lo voy a dejar en 80. ¿Estamos? Como A. Después, ¿cuál viene? ¿Qué es lo que viene? Estamos hablando por una velocidad de 70 kilómetros hora. Y para un radio de 250. Entonces ahora vámonos al procedimiento. ¿Qué necesitamos? Yo obtuve el primero. Me daba 83,3, promedio 80 le coloqué yo. Y aquí hay que ver si el R, el radio es mayor o igual a 1.2 radio mínimo. Entonces, para una velocidad de 70, el radio mínimo era 180. Entonces, tengo 216, y me está diciendo, al ver el cálculo, el radio que yo tengo, que es 250, es mayor o igual a 1,2 veces el radio mínimo.
¿Sí? Bueno, no. Porque es el radio que yo estoy calculando. Es mayor o igual a 1,2 veces. ¿Cuánto es el radio mínimo para una velocidad de 70? 180 dijimos. O sea, ¿cuánto era? 180. ¿Y cuánto me da eso? 250 mayor o igual a 216. Sí, es mayor. Entonces, como es mayor, el delta R es mayor o igual a 105 y se aplica esa condición. Acuérdense, esta condición se va a cumplir solamente si se cumple esto. Eso, esa relación. Si no, no se hace. Entonces, calculamos eso. ¿Cuánto los va a dar ahí el A? ¿Calcularon el segundo A? $117. Entonces tengo un radio un parámetro A de 80, tengo un parámetro de 117 y ahora nos vamos al C. El B, el C. ¿Qué dice? ¿Me están copiando, no? ¿Aló? Sí, profe. Sí, el C me dice que el parámetro A viene asociado a la raíz de 1 por 3,5 por 7 y por 250. Y abajo necesitamos la pendiente relativa de borde normal asociado a 70. Ya habíamos dicho que para 70 es 0,6, pues no cambia eso, es igual. Lo único que cambia es el radio. $101. Entonces ya tengo 3, 101. ¿Cuánto nos queda? Nos queda de este. Y aquí hay que ver la velocidad específica para poder determinar eso, para calcular el J normal. Entonces sería CD, velocidad específica al cuadrado, más 0,112 por el radio, que es 250, por velocidad específica, menos 127 por el radio, que es 250, por 0,07 más 0,193. ¿Sí? Tienen que estar haciendo los alumnos. Entonces, velocidad específica al cuadrado más voy a sacar la velocidad. Profe, a mí me da 80,076. No, me da 78 a mí. 78,446. No me da 80. Acuérdate que es 250 el radio. ¿Lo trabajaste con 250? Ah, sí, 250. Ah, sí, estaba sacando. Sí. Entonces, como es la velocidad específica es 78 menor a 80, ahora el J normal cambia. El J normal es menor 0,5. Y ahí aplicamos la fórmula para la última lección, que es esa. Entonces, el parámetro A va a ser igual a la raíz
de la velocidad específica, que en este caso nos dio 78, porque hay que ocupar la que calculamos, 78,446, ¿sí? Por 250, dividido por, eso es una constante, 46. 656 por 0,5, ¿sí? Y todo esto por 78,446 elevado al cuadrado dividido por 250 menos 1,27 por 7. Y calculamos. Me da 114, ¿cuánto les da? 115. Si lo dejamos aproximado, en realidad vamos a colocar los números que ya, 114,978. ¿Estamos? ¿Les dio eso? ¿Sí? ¿Les dio o no? ¿Cuánto, profe? ¿Cuánto le dio? El A me da 114,978. El A mínimo, ¿cierto? ¿O la máximo? No, pues el A, pues, ahora hay que elegir el mayor de los que elegimos acá. Tengo 80, tengo 117, 111, 101, 114. Total, el A, voy a elegir 115. Ese va a ser el A mínimo. El A mínimo va a ser igual a 115. Pero a mí me piden el A máximo. ¿Y cómo calculamos el A máximo? Era 1, ¿cuánto? 1,225. El A máximo es 1,225 por 115. $140. $140,875. Ese va a ser igual a 141. Entonces el rango va a ser 115 menor o igual a 141. En este caso podríamos elegir 140, porque no deberíamos pasarlo, siempre es menor, no deberíamos pasarlo, porque es máximo. Entonces yo diría que 140 no, lo aproximan a 140. Entonces sería entre 115 menor o igual a menor o igual a 140. Luego el parámetro máximo asociado a un radio normal de 250 es 140. Y la longitud de clotoide asociado a ese sería 140 elevado al cuadrado dividido por 250. La longitud de clotoide sería 78,40 metros. ¿Sí? ¿Les dio eso o no? ¿Les dio o no? No, pues, Amigos, ¿va a entrar o no?
¿Va a entrar o no? Alumno. Alumno. ¿Qué les pasa? Contéstenme. Estimados alumnos, Profe, yo lo escucho súper mal, profe. ¿en serio y cómo? Yo te escucho, pero fantástico. Ahora sí lo escucho bien. Ya, llegaron a la máxima. ¿Y cuánto fue el valor? A mí al menos el del 115, ¿cierto? Por 1,225, ¿cierto? Sí, Ese. sí. 140,875. Ese se aproxima a 140 por el lado. No hay que pasarlo. Ah, ya. Entonces el rango sería entre 115 y 140. Luego el máximo, ¿cuánto es? 140. ¿Sí? Sí, profe. A ver, quiero saber si entendieron o no el resto. Esto es lo que tienen que hacer en su trabajo. Tienen que hacerme todos estos cálculos en donde exista una curva, porque le van a tener que diseñar al clotoide, salvo que exista. Ahora, si trabajan con un radio menor al mínimo, ahí ya no van a poder hacer clotoide, lo más probable, pero tienen que dejar restringido, pero me tienen que justificar bien. ¿Sí? ¿Me copiaron? ¿Alumno? Está mala la señal, horrible. ¿Sí? Está mala la señal, quedé parado, mira ahí. Y ahora sí. Ya, ¿estamos? ¿Entendieron? Duda con la elección del parámetro de la clotoide, quiero que me digan todo en el chat, quiero que me digan si entendieron o no, si hay alguna duda. Yo por lo menos no, porque con mi grupo lo calculamos dentro del informe, como le hablamos que habíamos enlazado glotoides. Ya, Entonces lo habíamos calculado, nos dimos el tiempo y todo eso y nos daba bien. ya, vale. El procedimiento está ahí calculado, está claro. Eso tienen que usar el procedimiento el 2, y ahí está la elección del parámetro cuando es un radio normal asociado a la curva. Siempre va a haber una curva normal, va a haber un radio normal asociado a una curva. Cuando no existe un radio y yo quiero sacar un parámetro, ahí ya lo único que vamos a trabajar con el radio mínimo, pero muy rara vez va a pasar eso. Entonces, por cada curva que tengan y tienen una clotoide, van a tener que determinar y hacer el cálculo de elegir el famoso parámetro de la clotoide. Yo lo voy a revisar, voy a hacer ahí. Ya, ¿dudas? ¿No hay dudas? En todo caso, el ejercicio está ahí, está hecho. No. El procedimiento está ahí en el PPT, es cosa de verlo cómo se hace. ¿Están mirando la pantalla, alumno? ¿Están viendo? Dale su cámara nomás. Cámara, a ver, espérate. Y ahora, ¿la ven? Ahí sí.
Ya, entonces ya, faltaba solo la transición de peralte, o sea, solo faltaba la elección del parámetro. Ahora, hay otro punto, a ver, dejen leerle yo, a ver, para elegir, yo elegí un libro aquí, un libro que se llama Diseño Geométrico, así, con estas palabras, se llama Diseño Geométrico de Carreteras, de Jane Cárdenas Grisales. Así se llama, y es un libro de diseño geométrico, bueno, lo mismo que están haciendo ustedes. Y en este librito aparece vamos a ver la parte de elección del peralte, a ver. Aunque con eso yo creo que es suficiente, pero siempre es bueno tener más alternativas. En realidad el procedimiento es muy parecido, salen las mismas ecuaciones para elegir dice aquí chequeo de la longitud de la curva circular central. Chequeo de la longitud de la curva circular central. Estamos hablando de la curva que está entre medio de las dos clotoides. Chequeo dice. Entonces dice la longitud mínima de la curva circular central. ¿Me están escuchando, no? Sí. Yo estoy hablando de esto. Yo no sé si ahí aparece, yo creo que también aparece aquí. Pero dice la longitud mínima de la curva circular central en el caso del arreglo circular espiral o curva clotoide, corresponde a la distancia que puede recorrer un móvil a la velocidad de diseño durante un segundo. ¿Me entendieron eso, no? ¿Eso lo está leyendo el libro? Yo lo estoy leyendo directamente del libro. Voy a leerlo de nuevo para que pongan atención. Dice, estamos analizando, ya vimos el parámetro mínimo o el parámetro máximo y elegimos el parámetro óptimo de la clotoide. Por lo cual, no tengo para qué elegir la longitud del clotoide. Si eligiendo el parámetro me va a dar la longitud, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Por qué se quedan callados? No. Okay, no Ya, yo lo último que dijo que colgado, no entendí mucho. Por eso, pero mira, ¿qué estamos haciendo? Elegimos el parámetro de la clotoide con los procedimientos que hicimos, ¿cierto? Y que está ahí explicado en el PPT, ustedes lo analizan, lo ven, eso es, así se hace. Se elige el parámetro óptimo para un radio normal, porque ustedes van a tener un radio asociado. Entonces, si yo elijo un parámetro óptimo, por ende yo estoy eligiendo la longitud óptima de la clotoide, ¿cierto? Sí. Ya, estamos claros. Entonces, yo no necesito determinar la longitud mínima o máxima, porque si elijo el parámetro, o elijo la longitud, acá elegimos el parámetro. Pero nos falta determinar qué pasa con el arco que está en el medio. Entre la clotoide de entrada y la clotoide de salida hay un arco, ¿no? ¿Sí o no? ¿El deseo, no? El DC, eso. ¿Ya? Ya, entonces necesitamos determinar la longitud mínima de esa curva. Ya. Ah, ya, recién capté. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice? Mira, pongan atención. Dice, la longitud mínima de la curva circular central en el caso del arreglo circular espiral, en el caso de una curva clotoide, corresponde a la distancia que puede recorrer
un móvil a la velocidad de diseño durante un segundo. ¿Me entienden o no? Ese es el mínimo. Yo no puedo tener una longitud de curva menor a eso. En el caso, si fuera 50 km por hora, ¿cuánto recorro en un segundo a 50 km por hora? ¿Cuánto recorro? ¿Cuánto recorro? ¿Ah? ¿Aló? Pero, profe, voy a anotar la regla 3 por lo menos yo. Amigos, si lo único que tenéis que aplicar la fórmula de distancia por tiempo. En este caso, ¿se acuerdan de la distancia de parada? ¿Distancia de parada? ¿Cuál era el primer término de distancia de parada? Que era la distancia de percepción. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Que era V por T dividido por 3,6. ¿Se acuerdan o no? ¿Ya? Ya, pues. En ese caso ya el T no es 2 segundos, el T es 1 segundo. Entonces sería V por T dividido por 3,6. Reemplacen los valores y le va a dar el tiempo, la distancia. 16,6. Vamos a estar hablando de un segundo, amigo, de un segundo. Voy a decir 1 por 50 dividido por 3,6. ¿Cuánto da eso? 13,88. 13,88. Eso. 14 metros más o menos. Oye, que les cuesta, ¿eh? No, profe, es que lo que pasa es que lo estaba calculando con 60 kilómetros. Ah, ya. Ah, no, pero si tu proyecto es de 60, lo haces como el 60. Ya, entonces, ¿qué significa eso? Si estamos analizando una curva para una velocidad de 50, en un segundo, aquí te está diciendo lo que recorre en un segundo a velocidad de proyecto, aquí estamos hablando de 13,89. Esa es la longitud mínima que debería tener esa curva que está entre medio de las dos clotoides. Mínima, ¿estamos? Entonces es importante ustedes cuando hagan el cálculo y saquen el parámetro, no dejen de verificar los desarrollo curvo, porque yo lo voy a revisar. ¿Están claros, no? Profe, o sea, en el informe tiene que ir esa fórmula para nosotros poder respaldarnos que nuestro DC está Sí. acorde. Sí, pues, tiene que ir. Yo tengo que saber cómo lo hicieron. Ya. Con uno que hagan y el resto ya es suficiente. Sí. Ya, estamos. Yo creo que con eso estamos al otro lado, porque con eso definimos los tres elementos. La clotoide, la curva, y con eso estamos al otro lado. Acá hablan de la longitud mínima, pero es lo mismo. Exactamente lo mismo. En cuanto ahora este libro trabaja muy parecido al manual de carretera y habla después de sobreancho y las curvas. Aquí está el sobreancho, eso lo vimos. Yo estoy pasando exactamente lo mismo a alumnos que pasa en cualquier libro de diseño geométrico. Lo mismo. Yo digo que muy pocas cosas no dejo de pasar. ¿Están claros? Sí. Ya. Entonces, estamos ok con lo que es planimetría. Hemos analizado casi todo, listo para entrar a lo que es altimetría. Profe, ¿Mm? respecto a lo que estamos viendo de clotoide, yo sé, bueno, y por lo que leímos, entre clotoide hay una curva, o sea, hay una recta, perdón. Sí. Esa recta está sujeta a un valor que no se pase sobre eso, o sea, una longitud de recta máxima o mínima también. Depende si es curva en S o curva en C. Pero si es curva en S, Sí, pues tiene que haber un mínimo para lo que es la transición de Peralta. ah, ya. Rige exactamente lo mismo. Aquí no cambia. Si lo único que es lo otro, acá en
ingresamos una clotoide, una curva de enlace, y en la primera trabajo ustedes lo hicieron sin clotoide porque no alcanzamos el clotoide. Ahora están obligados ustedes en este segundo avance a ingresar, a hacer todo de nuevo y a calcular la clotoide ahora. Y ahora entraría lo que son las obras de arte. Ahora viene alzado, diseño en altimetría, y ahí vamos a tomar los, ¿cuánto se llama? Vamos a tomar lo que es drenaje y cosas así. Ya. ¿Duda con eso? ¿Duda con lo que vemos? No, profe. Ya. ¿Todos están ok? ¿Cuándo hay que entregar empezar con el otro trabajo? 2 semanas más, creo. ¿Sí? Viene ya, para que se pongan las pilas y empecemos a analizar la altimetría. Ya, listo, yo doy por pasado la planimetría. Bueno, el cálculo de las coordenadas de una clotoide, que también lo voy a pedir, el próximo trabajo viene, tal como lo pedí ahora, que era calcular las coordenadas de la curva. Aquí también voy a pedir las coordenadas de la clotoide de la curva. ¿Sí? Me imagino que se lo hicieron y saben cómo hacerlo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el procedimiento ahí? Que puede haber varias maneras. Puede sacarla ahora del mismo vías o puede... No, sí, yo quiero desarrollo de cálculo y tiene que explicar. No, yo les dije, no quiero nada sacado con cuadro. No, o sea, ustedes con un cálculo, 2 cálculos de una coordenada, pero a ver, en su primer informe que me entregaron, tiene que venir un cálculo de una coordenada de una recta y el resto bien explicadito, con los azimut, distancia, cómo lo hicieron, y después el cuadro asociado ahí. Listo, yo con eso quedo conforme. Después tiene que venir el cálculo de las coordenadas de 1 o 2 puntos de la curva, bien hecha, como debe ser, y después el cuadro asociado. Si ustedes no hicieron eso, yo voy a poner todo malo. Yo se lo advertí, yo no voy a permitir que el software me lo haga, porque yo no necesito que el software me lo haga, yo necesito que ustedes lo sepan hacer. ¿Sí? ¿Están claros? No, en sí yo decía compararlo con el vías para ver si da... No, sí, pues, pero si después el cuadro lo podéis sacar del mismo vía y dejarlo ahí. Pues. Si yo lo que estoy diciendo es que me demuestren que saben hacerlo. Entonces pregunto, ahora le estoy preguntando, ¿cómo calculo una coordenada de una curva en una clotoide, en un punto determinado de la clotoide? Imaginemos que es una curva a la derecha. Explíquenme cómo yo obtengo una coordenada de la clotoide. Explíquenme. ¿Qué tengo que necesitar? Lo primero necesito lo azimut de partida. Ahí puedo calcular hasta el PC, o sea, hasta el principio de la clotoide. Ya. Y ahí con el azimut le voy sumando ¿cómo se llama esto? La deflexión, por decirlo así. ¿Y de dónde sacaste esos datos? ¿De dónde? O sea, dice que ese ángulo que se forma entre... Espera, es que no me acuerdo el nombre, lo voy a buscar.
Entonces, no lo tengo aquí, lo tenía, pero ahora no lo tengo. Se me borró. Alguien me lo cambió. ¿Dónde quedó esa de la curva? El F era, profe. Ya, pero eso yo se los pasé, lo tienen en su computador, Sí. en el Excel. Sí. Ahí tienen y explican, ¿estamos? Sí, nos pasó un... Y con ese están trabajando. Sí, pues, sí. Ya, vale. Ya, eso. Sí, yo les pasé eso, está claro. De la clotoide y la curva. Y de la curva. Claro. Eso. Entonces ustedes desarrollan esas mismas fórmulas, las pueden llevar, hacen un ejemplo y yo con eso quedo bien. Lo mismo para el cálculo de un peralte, exactamente igual. No es necesario que se pongan a calcular todo, porque no, yo necesito 1 o 2 cálculos y después el resto en la tabla. Entonces ya listo, que ¿sí? Eso es lo que yo espero que esté ahí en su trabajo. Ya, entonces miren, fíjense, dice, vamos a empezar con la parte de altimetría. Dice, el diseño geométrico vertical, pues lo voy a dictar, después lo vamos a ver. Se supone que eso está acá, ¿sí? Ya la parte de trazado en alzado. ¿Están viendo en su pantalla, no? Sí. Trazado en alzado. Y ahí dice trazado en alzado, pendiente máxima. Aquí está normado la pendiente máxima. ¿Ah? Pendiente máxima. Y aquí, cuando ustedes tracen su tangente, en su plano, en su perfil longitudinal, aquí, dependiendo del tipo de camino, en su categoría de camino, y su velocidad asociada, habla de la pendiente máxima que yo puedo tener en alzado. Entonces, para un camino de desarrollo, si es que están trabajando en un camino de desarrollo y su velocidad de proyecto es 50, la máxima pendiente asociada va a ser un 9. Si es 40, entre 10 y 9. En este caso, si es local, entre 40 y 50 es 9. Para 60 es 8 y así. ¿Estamos? Ahí yo saco la pendiente máxima. ¿Sí? Entonces dice acá, el diseño geométrico vertical de una carretera o alineamiento en perfil es la proyección del eje real o espacial de la vía sobre una superficie vertical paralela al mismo. Debido a este paralelismo, dicha proyección mostrará la longitud real del eje de la vía. A este eje también se le denomina rasante o subrasante. Va a depender cuál estáis mostrando ahí. ¿Estamos? ¿Entendieron o no? La definición. Sí. Profe, ¿eso es el libro es chileno? Este libro no es chileno, es un libro colombiano, pero muy bueno, porque sale harto ejercicio, sale harta matemática asociada, y es un libro de diseño geométrico. Ahora, ¿de quién es el adulto? Que delante no alcanza a anotarlo bien. se llama Jay Cárdenas Grisales. Entonces aquí aparece el concepto, la parte, bueno, en todas sale explicado muy bien, la parte de peralte, salen ejercicios, es un libro netamente matemático, mucho número, mucho cálculo, mucha geometría, pero está bueno, a mí me gustó, y yo con eso trabajo, hermano, en la carretera yo veo la norma nomás, pero para ejemplo y cosas así, ocupo esto. Entonces, elementos geométricos que integran el alineamiento vertical. Aquí están los elementos geométricos. Al igual que en el diseño en planta, el eje de alineamiento vertical está constituido por una serie de tramos rectos. Se entiende, ¿cierto? Porque acá, así como en la planta estaban los vértices, y los vértices asociaban los alineamientos,
y el cruce de los alineamientos formaban los ángulos, y el ángulo más un radio asociado a una curva y más una curva de enlace, ¿cierto? Bueno, aquí también, pues aquí está constituido por una serie de tramos rectos denominados tangentes verticales, enlazadas entre sí por curvas verticales. Si en planta nosotros los alineamientos los enlazamos con curvas de enlace y curvas horizontales, acá las tangentes se enlazan con curvas verticales, comúnmente parábolas, pero también se pueden enlazar con curvas cúbicas, ¿vamos? O con curvas, también con curvas, pero lo más normal es la parábola. Dice, el alineamiento a proyectar estará en directa correlación con la topografía del terreno natural, dice. Entonces, ahí yo estoy mostrándole en su imagen las pendientes mínimas, ahora mínimas, porque hablamos de la pendiente máxima. Aquí está normado. O sea, si yo consulto, ustedes están trabajando en un camino, en una categoría de camino y una velocidad asociada, ustedes automáticamente no pueden sobrepasar esto. Es máxima, ¿están claros? Aquí no hay nada que transar, es máxima y no puedo hacer más que eso. Pero también existe la pendiente mínima. Dice, antes en el manual de carretera, antes del 2002, porque este está asociado al manual de carretera de 2002 hacia adelante, dice, si el bombeo o la inclinación transversal es superior a un 2% y no existen solera o cuneta, ¿entienden? No existen solera, se podrá excepcionalmente aceptar sectores con pendientes longitudinales nulas. Eso era antes. ¿Entienden eso, no? Porque estamos analizando la pendiente mínima. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo? Uno podría decir, pero yo puedo hacer pendiente cero pendiente longitudinalmente en la rasante cero. Aquí me lo dice que sí, salvo algunas observaciones. Dice ahí que en el antiguo, antes de que saliera la nueva normativa, si el bombeo o la inclinación transversal era superior a un 2% y no existían solera o cuneta, se podrá excepcionalmente aceptar sectores con pendientes longitudinales nulas, o sea, con cero. ¿Por qué no se aceptaría en caso si hubiera cuneta y solera? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Por la evacuación del agua. Por la evacuación del agua, porque si es cero, ¿cierto? Si es cero, y lo más probable, primero no va a escurrir ni para abajo ni para arriba, dependiendo del sentido. No, para ningún lado, va a quedar ahí. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a confinar el agua a la solera. Y se va a empezar a formar una pequeña piscina, un espejo de agua. Y si llueve más, va a llegar al nivel de la solera. Lo más probable. Va a llegar al centro más o menos del eje de la calzada, y ahí ¿qué pasa? Cuando uno va con mucha velocidad, el agua igual produce un obstáculo, un freno. Y no es cualquier freno, igual es peligroso, ¿o no? Igual pega fuerte Sí, pues igual pega fuerte. No, y el camino después se puede reventar. ¿Cierto? Entonces, eso era antes. Ahora, ¿qué dice? Ahora, la nueva normativa dice, si el bombeo o la inclinación transversal es de 2%, acá arriba dice superior a 2%, acá dice es de 2%, que te está exigiendo que sea de 2%, y no existen solera o cuneta, se podrá excepcionalmente aceptar sectores con pendientes longitudinales de hasta un 0,2%. O sea, ya no existe la pendiente longitudinal nula, no existe. ¿Tan claro? Tiene que haber una pendiente, y hay que tener, de repente uno se va como en la profunda cuando está diseñando y se olvida de esta normativa, y claro, y ve las curvas, ¿no? Se ven bonitas, y cuando empieza a analizar, a nosotros nos pasó, a mí me pasó, y anduvimos pero como al límite con la pendiente, y hay que tener ojo porque el agua es peligrosa. ¿Están claros ahí? Sí, profe. En todo caso, todo esto está en su PPT, así que no hay problema. Dice, si el bombeo es de 2,5%
más, ahí te dice 2,5% o más, acá te dice es de 2%, acá es 2,5 o más, excepcionalmente, hacia aquí, se podrán aceptar pendientes longitudinales igual a 0. Excepcionalmente, ahí yo te digo que es muy difícil, pero excepcionalmente. Si el bombeo es de 2,5 o más. Obvio que no tiene que haber ni solera ni cuneta, ¿estamos claros con eso? ¿Y eso Sí. de quién depende al final? Depende del proyecto. No, pero ¿de quién depende si es que puede pasar esa... No, ahí depende del inspector fiscal, del que está a cargo ahí. Ah, bien. Del proyectista en este caso, porque se supone, bueno, ustedes van a ser los proyectistas, pero siempre va a ir alguien del MOP. Ustedes no se van a mandar solos. Obvio que muy pocos saben de diseño, así que al final van a estar ustedes, ¿no? Ellos van a decir sí nomás y después ustedes van a hallar si se inunda la cosa. ¿Estamos? Ya, vamos a dejar hasta aquí. ¿Alguna duda? No, profe, no. Ya. Bueno, esta otra semana ya empezamos de lleno con lo que es diseño en alzado. Repasen. Acuérdense aquí, vamos a ver curvas verticales, vamos a aprender a calcular la longitud real de una curva vertical cóncava o convexa aplicando integrales. Vamos a aplicar derivadas que no son ni tanto, pero hay que derivar. Así que les aconsejo que tomen y busquen la parte de integrales y derivadas para calcular ¿Profe? la longitud máxima, para calcular... Sí, dime. Tengo una consulta. ¿Vamos a ver Peralte con curva en S o ya quedó como pasado planimetría? No, pues eso lo vimos la otra vez, pues eso ya es pasado ya. Pues. Lo que pasa es que en curva en S, pues vamos a hacer un repaso de eso, pero en curva en S, ¿qué es lo que pasa? Eso lo vimos el concepto de curva en S, y vimos la longitud mínima asociada. Si ustedes respetan la longitud mínima, ustedes lo que tienen que tener ojo que cuando se pasa a cierto límite la longitud mínima, ya el conjunto no se llama curva en S, se podría decir una curva nomás, una curva contra curva con una recta, ¿no? Curva en S cuando hay una distancia mínima para poder hacer la transición, entonces ahí uno lo maneja como un todo, como un conjunto. Pero cuando esa longitud mínima sobrepasa la mínima, lo más probable es que uno en la transición pase por el cero, haga la transición de bombeo y después vuelva a subir y haga todo el... ¿Estamos? En el caso de curva en C, bueno, la curva en C también, acuérdense que hay una longitud de recta. Cuando hay una longitud asociada y la longitud, también hay una longitud mínima en curva en C, se mantiene el bombeo, uno baja del peralte máximo a un porcentaje igual al bombeo y mantiene ese porcentaje de inclinación en su vía, que sería bombeo único, para después de nuevamente subir a peralte máximo, ¿cierto? Y eso va a depender de la recta que antecede, de la recta mínima que antecede, porque si la recta mínima supera a la mínima, sino que ya hay una recta mayor, yo estoy obligado a bajar, hacer el proceso de llegar a bombeo, después subir de nuevo y hacerlo. Entonces se trabaja como curva independiente. Cuando la curva, la recta es menor, respeta la mínima, la longitud mínima, lo más probable es que cuando yo haga el diagrama de Peralte se unan en un punto crítico que es un cruce. No sé si lo han visto. Eso veámoslo el lunes. El lunes Sí. nos toca, ¿no? Sí, no, el miércoles. Ya, el miércoles acuérdenme de eso. Ya, profe. Para dejar matado eso, ¿vale? Ya, profe. Ya, listo. Voy a pasar la lista.